Muy bien, buenas noches. Estamos nuevamente llegando a sus hogares vía Facebook. Estamos en esta secuencia sobre las grandes profecías de la Biblia, lo que se conoce como escatología en los estudios teológicos. Y bueno, hemos estado conversando en estos días sobre el panorama que describe la Biblia de lo que llama los últimos tiempos, esta famosa frase en los últimos tiempos, que la Biblia nos muestra un panorama muy claro, muy definido de qué características deben tener estos últimos tiempos previo a la venida de Cristo, ¿no? Entonces el Señor mismo y los profetas pintaron un panorama, un escenario, cómo va a estar el mundo antes que Cristo venga, inmediatamente antes de, porque en realidad los últimos tiempos empezaron desde que Cristo se fue al cielo, pero han ido acelerándose los acontecimientos y conforme vayan acercándose los días de la venida de Cristo, estas señales van a ser más intensas. Por eso Jesús habló de dolores de parto, ¿no? Los dolores de parto de una mujer tienen la característica de que aumentan en intensidad y en el tiempo, ¿no? Se aceleran los dolores. Entonces, si bien es cierto, los últimos tiempos empezaron desde que Cristo fue al cielo, conforme se va acercando la venida de Cristo, el momento del parto, estos señales son más intensas y son más frecuentes. El panorama que el Señor describió para que podamos discernir los últimos tiempos, lo hemos dividido en cuatro, ¿no? El panorama político, el panorama moral, el panorama religioso o espiritual y el panorama ecológico. ¿Cómo iba a ser el mundo políticamente hablando antes que Cristo venga? Y hablamos la semana pasada de una señal muy clara que fue el retorno de Israel en el año 1948, una profecía increíble, única en toda la historia de la humanidad. Israel regresó en el año 1948 y esto era una señal profética en lo político. Hemos visto que otra señal profética es la Confederación de Naciones que fueron en algún momento parte del Imperio Romano a través de la Unión Europea. Hemos visto el papel de Rusia, el papel de los países árabes, hemos visto el papel de China, ahora que está de moda China, y también quizás la posible, digo posible, siempre hay que usar un condicional, decadencia de Estados Unidos como superpotencia, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cuál es el panorama moral, moralmente, en el aspecto moral, cómo va a ser los tiempos antes de la venida de Cristo. Toda la historia ha habido inmoralidad. Siempre ha habido problemas de moralidad, pero la Biblia describe un panorama moral muy específico previo a la venida de Cristo. Y de una manera muy clara, el Señor habló esto en Lucas 17, verso 26 al 30, Lucas 17, verso 26 al 30, como una señal de la parte moral, del panorama moral, cómo sería moralmente el mundo previo a la venida de Cristo. Jesús dijo así: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, o sea, de la venida de Cristo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces vemos, por ejemplo, algunas características del último tiempo. Él comparó con los tiempos de Noé y con los tiempos de Lot. ¿Qué características tenía el tiempo de Noé? ¿Qué características tenía el tiempo de Lot? Así será antes que Cristo venga. Y dice, por ejemplo, comían y bebían. Comían y bebían. El aumento del consumo tanto de comida como de alcohol es una señal profética, porque nunca antes el mundo comió como come ahora. Los restaurantes en todo el mundo, antes habían unos cuantos restaurantes aquí mismo en el Perú, ahora hay restaurantes por todos lados. Vaya al patio de comida de un centro comercial, abarrotado de gente, vaya a una discoteca, vaya a una cantina, un bar. O sea, el consumo excesivo de comida y bebida, por eso tenemos tanta obesidad también, es una señal profética que está relacionada con la ansiedad. El aumento de la comida y la bebida tiene que ver con el aumento de la ansiedad en el tiempo que vivimos. Y habla aquí de se casaban y se daban en casamiento. Habla de un manoseo del matrimonio previo a la venida de Cristo.
Porque la frase se casaban y se daban habla de matrimonios múltiples, o sea, se casan, se descasan y se vuelven a casar. Ese manoseo del matrimonio, siempre ha habido crisis matrimoniales, pero obviamente nunca como en los tiempos actuales. Se calcula que en algunos países el 60% de los matrimonios fracasan. Estamos llegando al 50% del fracaso matrimonial. ¿Siempre hubo fracaso matrimonial? Sí. ¿Siempre hubo divorcio? Sí, pero nunca como en estos tiempos. En estos tiempos, por ejemplo, en Las Vegas, una persona se casa en la mañana, en la tarde se divorcia y en la noche se casa con otra. O sea, el tema de los matrimonios múltiples nunca antes ha tenido la característica que tiene hoy. Y eso es una señal profética de que Cristo viene pronto, la decadencia del matrimonio. Es más, ya muchos no creen en el matrimonio. Entonces esta frase de que se casaban y daban en casamiento es una señal profética en el ámbito moral. Otra señal profética es el avance del movimiento gay o el movimiento LGTB. Aquí la Biblia y el Señor Jesús comparó con los días de Lot. ¿Qué características tenían de Lot? Él vivía en Sodoma y Gomorra, donde la depravación sexual llegó a niveles como nunca antes en la historia. ¿Siempre hubo depravación sexual? Sí. ¿Siempre hubo homosexualismo? Sí. ¿Siempre hubo aberraciones sexuales? Sí. Pero a través de los años ha ido en aumento y nunca como ahora, porque ahora sabe lo que está pasando, se está legalizando. O sea, lo que antes existía, pero era una costumbre, ahora se está legalizando, se está institucionalizando a través de leyes como el matrimonio gay, como el aborto, adopción de niños, y ahora lo que están haciendo en algunos países, la aberración de intentar cambiarle el sexo a niños de 8, de 10, de 12 años. Es decir, basta que el niño diga, ¿sabes? No me siento hombre, me siento más como mujer, listo. A ponerle hormonas, a ponerle senos, a hacerle el cambio para que sea mujer, porque él quiere ser mujer. Esto está pasando en algunos países. Esto nunca antes ha ocurrido. El movimiento LGTB, el movimiento gay que está en todo el mundo avanzando, nunca ha tenido los niveles que tiene hoy. Esto es una señal profética, no es casualidad. El avance del movimiento gay es una señal profética porque Jesús comparó en los días de Lot, o sea, el día de la depravación sexual como una señal profética previa a su venida. Así que no es casualidad lo que estamos viendo, este tipo de leyes, matrimonio gay. Hay países donde él se convirtió en ella y ella se convirtió en él, con los famosos reasignación de sexo, y se enamoran y se casan, ella siendo él y él siendo ella. Y después tienen un hijo, pero ella, que es él, es la que sale embarazada, y él, que es ella, es la que lo embaraza. O sea, es un enredo terrible. Y quieren cambiar la misma concepción del sexo con el tema de la ideología de género, diciendo que no existe hombre y mujer, que eso es una imposición de esta sociedad heteropatriarcal, es una construcción social, que esto cada uno tiene que elegir. Y ahora hay más de 100 géneros diferentes que la ONU acepta. Sí, género, intergénero, género binario, género mujer, género de hombre, o sea, cantidad de géneros. Y esto se quiere hacer legal, se quiere institucionalizar, que es lo más terrible, que es una señal profética, como en los días de Lot, dijo el Señor. Así que este avance del movimiento gay en el mundo es una señal profética también. Otro tema en el campo moral es el consumismo descontrolado. Dice, compraba, vendía, plantaban y edificaban. Nunca en toda la historia el hombre ha construido tanto. Hay como una competencia de quién construye el edificio más moderno, el edificio más alto, el edificio más inteligente, más tecnológico. Hay un afán en el mundo por la construcción. Y dice, compraban y vendían. Nunca ha habido tanto consumismo como en el tiempo actual. Nunca. Siempre ha habido gente que compra. Pero acá habla de un exceso, una cuestión que no tiene parangón. Tanto es así que hay una adicción que son los adictos a las compras, porque ya se ha vuelto tanto el deseo de consumir que se ha descontrolado. Pero esto es profético. La Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber un consumo excesivo. Así que en el campo moral vemos cómo se están dando las condiciones previos a la venida de Cristo. Otra señal en lo moral es el aumento de la pornografía en el mundo. En Apocalipsis 9, 20 al 21 dice que la gente no se arrepintió de sus fornicaciones, y la Biblia en el griego usa la palabra porneia. La palabra que se traduce fornicación es porneia, que es la raíz de pornografía, que habla en realidad de mucho más allá de una fornicación, sino ya de un desajuste en el área sexual.
Nunca en la historia. Siempre hubo pornografía, claro que sí, pero ahora con el internet pues la pornografía está en casa. Son millones y millones de dólares que mueve la industria pornográfica. La mayor cantidad de páginas son pornográficas, la mayor visitación de páginas web son pornografía. O sea, la pornografía se ha desbocado. Hay adictos a la pornografía. Entonces, el apogeo de la pornografía, que eso no pasó antes, está pasando ahora, también es una señal profética en el campo de lo moral. Así que, políticamente hablando, hemos visto que las señales se han ido cumpliendo, señal que Cristo viene pronto. El panorama moral descrito por el mismo Señor Jesús previo a su venida, también lo estamos viviendo, es decir, Cristo viene pronto. En el campo espiritual, ¿qué dice la Biblia en cuanto a cómo serán los tiempos previo a la venida de Cristo? Dice en Lucas 18:8, Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En el griego, como en el inglés me parece, tiene una manera de preguntar donde la respuesta ya está implícita, sí o no. Esta forma como está haciendo la pregunta en griego significa que la respuesta es no. Está preguntado de tal forma que la respuesta es no. ¿Hallará fe en la tierra? No. O sea, el alejamiento de Dios va a ser algo universal. Ya en las universidades, en las escuelas se enseñan la evolución como algo probado y comprobado, lo cual es mentira porque sigue siendo una teoría. Siguen habiendo científicos del más alto nivel que son creacionistas, pero el sistema enseña ya como que es evolución, Dios no existe, no hay un creador. El mundo entero, lo que se conoce como la secularización. Antes Dios estaba en todo. Hasta los políticos juramentaban sus cargos delante de un crucifijo, delante de una Biblia. Ahora ya los políticos congresistas dicen, yo no quiero Biblia, no quiero crucifijo, yo voy a juramentar por mi abuelita, por mi papá. Es decir, van sacando a Dios de las escuelas, van sacando a Dios de las universidades, van sacando a Dios del gobierno, a Dios de las leyes. Antes las leyes, las constituciones de muchos países partían de los principios bíblicos. Incluso declaraban una creencia en Dios en la propia constitución. Ahora se va sacando a Dios como una señal profética que este tiempo, previo a la venida de Cristo, hay un alejamiento de Dios masivo. Apogeo de la hechicería. Dice otra vez el mismo versículo de Apocalipsis 9:21 que hemos citado anteriormente, dice que esta gente no se arrepintieron de sus hechicerías. Es decir, siempre hubo hechicería, sí, pero en los últimos tiempos la hechicería va a ser ya algo mucho más global, mucho más intenso, aunque se disfraza con nombres medios modernos, ¿no? Metafísica, parapsicología, algunos términos de medicina holística y aún en el mismo coaching. Yo soy coach, pero no soy de nueva era. Hay coach que enseñan cosas que ya son de religión también. Siempre cada uno mete su creencia. Entonces la hechicería, si usted se da cuenta, en cada programa de televisión aparece un brujo leyendo la carta, leyendo el horóscopo, leyendo las hojas. Casi todos los canales y programas de televisión tienen un brujo, un vidente. Cada vez que hay una situación traen un vidente para que diga qué va a hacer aquí en el fútbol, en el espectáculo. Los videntes tienen acceso a la televisión, acceso a los programas. O sea, la hechicería está en apogeo, con otros nombres más modernos, pero sigue siendo la misma hechicería de siempre. Esto es una señal profética también, porque Apocalipsis habla de un avance de la hechicería. La adoración satánica, en el mismo Apocalipsis dice, no se arrepintieron de adorar a los demonios. Siempre hubo adoración demoníaca a través de la idolatría, a través de hechicería. Pero hace algunos años atrás, el señor Anton LaVey fundó la primera iglesia satánica en el mundo. Y el señor Michael Aquino escribió la Biblia satánica. A partir de ese momento el satanismo se hace abierto. O sea, hay templos satánicos con su letrero y todo. Hacen sus procesiones, sus marchas con una imagen del diablo. Entonces el satanismo ha tenido niveles, tiene niveles como nunca antes, porque hay iglesias satánicas abiertas, constituidas legalmente. Entonces esto nunca ha ocurrido de esta forma. Esto es característica de nuestro tiempo. Así que en el campo espiritual, la adoración satánica es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Otra señal en el campo espiritual es el ecumenismo. Ecumenismo. ¿Qué significa ecumenismo? El intento de juntar todas las religiones en una sola. Siempre hubo ese intento, en los últimos tiempos va a ser más fuerte. Y cuidado con algunos pensamientos que parecen muy bonitos, pero a la luz de la Biblia no son ciertos. Como por ejemplo, pero todos adoramos al mismo Dios, ¿no?
El Dios de los musulmanes no es el Dios de la Biblia, el Dios de los budistas, de los hinduistas no es el Dios de la Biblia, es otro Dios. Todos somos hermanos, no, mentira. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios son los que reciben a Jesucristo. Entonces, hay algunos que dicen que, bueno, como todos somos hermanos, adoremos, ¿por qué no nos juntamos? Y lo ven bonito, ¿no? Qué lindo que todas las religiones se junten, pero ¿cómo vas a juntar papa con camote? ¿Cómo vas a juntar a alguien que cree que Jesús es Dios y único Salvador a orar junto a uno que cree que es un mentiroso? Jesús, o otro que cree que Jesús es un profeta más y que el verdadero profeta es Mahoma, y otro que cree que Jesús no existió nunca. O sea, ¿cómo juntas a gente que tiene diferentes conceptos de Jesucristo? Eso suena muy bonito. Y aún algunos yo veo pastores que dicen que hay que juntarnos, hay que juntarnos para hacer obra social, hay que juntarnos para hacer alguna defensa como la ideología de género, pero decir que son lo mismo no es exacto. Porque ¿quién es cristiano? El que recibe a Cristo como Dios hecho hombre y único y suficiente Salvador. Con eso podemos juntarnos. Ojo que tampoco no hay religión que salve, no son los bautistas, los pentecostales. No es así. Todo aquel que recibe a Cristo como único y suficiente Salvador y cree que Jesús es Dios hecho hombre, es nuestro hermano, aunque tengamos alguna diferencia. Pero eso es una cosa y otra cosa es juntar con gente que tiene otros conceptos de Cristo. Entonces el movimiento ecuménico de juntar todas las religiones en una no es algo nuevo. Ya Nabucodonosor lo intentó 500 años antes de Cristo. Y es lo mismo que va a hacer el anticristo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Tenía colonias por todos lados, cada uno con sus dioses. Entonces, ¿qué dijo Nabucodonosor? Bueno, ustedes adoren al Dios que quieran, pero yo voy a hacer una imagen de mí mismo y todos ustedes, no importa a qué Dios adoren, me van a adorar a mí. O sea, todos ustedes van a tener un solo punto de adoración, si quieren sigan creyendo en sus dioses, pero todos se van a postrar delante de mí, delante de mi imagen. Eso fue un intento ecuménico de juntar todas las religiones en torno, en este caso, a Nabucodonosor. Lo mismo va a ser el anticristo, juntar todas las religiones en base a una adoración a él. Y ya se están hablando, ya hay reuniones, siempre desde hace tiempo se está tratando, hay un concilio mundial de iglesias donde dice que todos somos iguales, hay que tener cuidado y cuidado con ciertos pastores que predican un mensaje ecuménico. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Aquel que recibe a Cristo como único, porque no es Cristo más fulano, Cristo más mengano, es único Salvador. Ese es nuestro hermano. No importa si es pentecostal, bautista, presbiteriano, pero si tiene esa creencia con él, somos hermanos, con los demás no. Este movimiento ecuménico es una señal de los últimos tiempos en el campo espiritual. La aparición de falsos cristos, cada vez aparecen gente que se autodenominan cristos. Hace un tiempo atrás, este famoso David Koresh, que se suicidó, se quemaron vivos con toda su iglesia porque él decía que era Cristo encarnado. Y una gente lo siguió, se suicidaron. Más antes que David Koresh estuvo el famoso Jim Jones, pastor del tabernáculo del pueblo, que se suicidaron en Guyana con 600 personas. Él decía que era Cristo encarnado. Y cada cierto tiempo aparecen, hace poco murió el fundador de la iglesia Creciendo en Gracia, que el Miranda, que él decía que era Cristo, y el que le hacía tatuar el 666 a su gente, pues él decía que era Cristo. Entonces, estos falsos cristos están apareciendo y van a seguir apareciendo. No son el anticristo, son como pequeños símbolos del verdadero anticristo que va a venir después. Pero ya van apareciendo gente que se hacen llamar Cristos. Estos son señal que Cristo viene pronto en lo espiritual. Entonces, el panorama espiritual está más o menos claro. Una última señal que todavía no la estamos viendo, pero en cualquier momento se hace, es la construcción o reconstrucción del templo de Jerusalén. En el año 70, como ya hemos dicho, el general romano Tito, en un mes de septiembre, arrasó con Jerusalén y derribó el templo conforme a la profecía de Jesús en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. Fue destruido el templo, no hay templo. En ese monte ahora hay una mezquita, la mezquita de Omar de los musulmanes. Todas las profecías de los últimos tiempos hablan del templo, que el templo va a estar ahí. Entonces, esta es una última señal, que no tenemos que verla nosotros necesariamente porque este templo lo pueden construir en días. Ya en Israel hay más de 6 instituciones del gobierno que tienen el objetivo de preparar todos los implementos, todos los utensilios. Simplemente cuando tengan el terreno, lo construyen y con la tecnología que tienen lo pueden construir en cuestión de días. El presupuesto original fue $900 millones, porque van a hacerlo con oro, con plata, tal cual el templo de Salomón. Levantaron una ofrenda mundial, en pocos días tenían $1.500 millones.
Tuvieron que decir, ya no manden más, ya hay demasiado. Igual que cuando hicieron el tabernáculo con Moisés, tuvieron que decir, ya no manden más porque ya sobró el dinero. Todo está listo. Apenas tengan la autorización y el terreno, hacen el templo. Así que esto no tiene que pasar mucho tiempo, esto puede ocurrir en una semanita, puede pasar en algunos días. Con los métodos de construcción ahora prefabricados lo hacen inmediatamente. Entonces, esta reconstrucción del templo es una de las últimas señales en lo espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al panorama ecológico. En cuanto al panorama ecológico, la Biblia habla de terremotos, habla de maremotos, habla de pandemias, habla de que el sol va a quemar haciendo heridas. Recuerde que el cáncer de piel es el cáncer que más está creciendo en el mundo por los rayos solares, por las radiaciones solares. Entonces, lo que ahora está en el tapete, el tema del calentamiento global, la amenaza, todos los científicos anuncian grandes terremotos porque se están moviendo las placas tectónicas. Bueno, eso está en la Biblia. Y en la gran tribulación viene el terremoto de todos los terremotos, que todavía no ha ocurrido. Los maremotos, dice Lucas, que el terror por las olas del mar. Los científicos están anunciando que con todos estos glaciares que se están descongelando y están entrando cantidades de agua al mar, esto va a venir en tsunamis por todos lados. Bueno, la Biblia ya habla de eso en Lucas 21. El tema del calentamiento global, el sol que está quemando. Entonces, este panorama ecológico que ahora está tan de moda, ya se está cumpliendo. Tenemos la más grande pandemia de toda la historia. Este coronavirus que estamos viviendo en el momento que se graba, porque estamos grabando el video también, esto es la pandemia más grande de toda la historia. Nunca hubo una pandemia global que arrodilló a todo el mundo y nos metió a las casas en todo el mundo, nos encerró y cambió la economía, cambió todo. Esto es único en toda la historia de la humanidad. Así que esta pandemia es una señal profética con toda seguridad, aunque algunos no quieran verlo así. Así que este panorama ecológico se está cumpliendo también. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos tiempos? Hay que revisar qué dice la Biblia, cómo serán los últimos tiempos. Panorama político, lo estamos viendo. Panorama moral, tal cual. Panorama espiritual, tal cual. Panorama ecológico, tal cual. Es decir, todas las señales se están cumpliendo milimétricamente, anunciándole al mundo que el mundo se está preparando para el más grande acontecimiento, que es la segunda venida triunfal de Jesucristo a la tierra. Jesús dio las señales para que no nos confundamos de tiempo. Entonces, esto no es un mensaje alarmista, como dicen algunos, no es un mensaje de miedo, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de expectación santa y sana. Cristo viene pronto. La Biblia dice que hay una bendición especial para aquellos que aman su venida, para aquellos que anhelan su venida. No le estoy diciendo que va a venir mañana ni el próximo año, quizás falten algunos años todavía. No creo que sean muchos, pero faltan algunos años. Pero estamos pronto y cada día que pasa nos vamos acercando a ese momento glorioso del retorno triunfal de Jesucristo a la tierra. Entonces, hay un texto en la Biblia que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Señor. Prepárate para venir al encuentro de tu Señor. Esta venida de Cristo, aparte que debe alentarnos, porque cuando Pablo habla de la segunda venida de Cristo, dice, alentaos con estas palabras unos a otros. Esto es para animarnos. El momento de nuestra redención está cerca, pero también es un momento para prepararse espiritualmente. Y yo espero que estos tiempos de pandemia, donde estamos metidos en nuestras casas, nos sirva también para preparar nuestros corazones para recibir al Señor en el aire. Porque Cristo viene primero por su iglesia en el aire, que es la próxima sesión del día viernes, el arrebatamiento de la iglesia. Primero Cristo viene no a la tierra, sino en el aire, y se lleva a la iglesia, a los creyentes genuinos, y se van con él. Y empieza aquí en la tierra un periodo llamado de gran tribulación que dura 7 años aquí en la tierra. Mientras en los aires hay 7 años de bodas del Cordero, que es la semana que duraba una fiesta de bodas en Israel. Entonces, nosotros nos estamos preparando para venir al encuentro de nuestro Señor. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Amas su segunda venida? ¿Estás con el corazón puesto en esta segunda venida gloriosa del Señor? Entonces, aquí no es alertar, no es alarmar, no es asustar, es alertar para que nos preparemos para este glorioso, porque Cristo viene pronto. Cristo, como dice Apocalipsis,
Hay un texto que dice, ese el que era, el que es, el que ha de venir. La Biblia textual, que traduce más fiel al original, dice el que era, el que es, el que está viniendo. El que está viniendo. Entonces Jesucristo en realidad ya está viniendo, ya los sucesos históricos nos van confirmando que cada vez se acerca el tiempo glorioso de su venida. Prepárate para venir al encuentro de tu Señor. Prepárate para estar de pie cuando Él venga y te vayas con Él, porque Cristo viene por una sola iglesia. Jesús no tiene 2, 3, 4 iglesias, tiene una sola iglesia formada por todos aquellos que han puesto su fe en Él y que lo aman con todo el corazón. Así que alentémonos con estas palabras, levanta tu cabeza, ten fe, ten confianza que en medio de estos momentos oscuros Dios está contigo. Algo bueno Dios hará contigo y con nosotros, pero preparémonos para su segunda venida. Recuerden que hay un libro completo sobre este tema. Si alguno desea el libro completo, estamos haciéndolo llegar. Me escriben en interno para poder darles los datos. Pasen el video, que los videos puedan circular para que más gente conozca de esta palabra. Y ahora vamos a terminar orando. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que prepare nuestros corazones para esta segunda venida gloriosa de Jesucristo. Oramos, Señor, que no permitas que los afanes ni las distracciones alejen nuestros corazones de ti. Oramos por todos aquellos que no te conocen, Señor, y aún por personas que van a escuchar y ver este video, para que toques sus corazones y se vengan a ti con todo el corazón. Y si hay alguna persona en este momento que está viendo este video, que está escuchando este mensaje, así como el arca tenía una sola puerta de salvación, una sola puerta de entrada, el arca de Noé, hay una sola puerta para ser salvo, y esto es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. La puerta de la salvación tiene un nombre, se llama Jesucristo. Si tú no tienes seguridad de tu salvación, nunca has hecho una decisión genuina por Jesucristo, déjame decirte que Él está viniendo, pero la puerta está abierta para que tú seas salvo hoy. Así que allí donde estás viendo este video, puedes hacer una oración sencilla pero genuina, diciéndole a Jesús que perdone todos tus pecados, que entre en tu corazón y entrégale tú, tu propia vida a Él, para que Él dirija tu vida de aquí en adelante. En este momento puedes hacer una oración recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y serás parte de esta gloriosa iglesia, que es una sola iglesia en todo el mundo, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Así que prepárate tú también para venir al encuentro de tu Señor. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, oramos por esta pandemia, que guarde nuestra nación, que guarde las naciones, que pronto se detenga, Señor, esta plaga. Ten misericordia de la humanidad, Señor, perdona también el pecado de la humanidad, porque hemos pecado contra ti, con toda seguridad. Perdona el pecado, perdona la maldad, perdona el pecado de los gobernantes, de los líderes de las naciones, perdona las aberraciones que están haciendo, Señor, operando cambio de sexo en criaturitas, la pedofilia, el aborto, millones de niños abortados, con leyes firmadas por congresistas, por presidentes, apoyadas por periodistas, por líderes de opinión, asesinando, Señor, millones de niños en todo el mundo. Perdona la sangre derramada por este planeta, Señor. Perdona el pecado, Señor, del pueblo. Perdona el pecado de las naciones. Ven a detener este virus, esta plaga. Y cuida tu nación, cuida tu pueblo, Señor. Guarda, Señor, nuestra salud. Cuida nuestras defensas, levántalas. Cúbrenos con un manto de protección de todo virus, que podamos salir de esta pandemia fortalecidos en fe, madurados, más conscientes, que aprendamos a valorar lo importante que es la vida, que es la familia y que eres tú, Señor, porque la vida espiritual es lo más importante. Ayúdanos a aprender la lección, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olvide de compartir este video y si quiere el libro me avisa para decirle cómo hacemos. Y el viernes a las 7 nos vemos para seguir con el arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga.